maestros, apreciables autoridades que esta mañana nos acompañan y toda la comunidad universitaria que va a ser partícipe de este evento. La Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, en coordinación con la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León, han tenido a bien organizar un tercer ciclo de conferencias que desarrollen en el estudiante una comprensión de los fenómenos económicos, sociales y políticos que han dado forma al México moderno. Motivo por el cual la preparatoria número 23, el día de hoy, funge como sede de una de estas importantes conferencias. Agradecemos a las distinguidas autoridades que esta mañana nos honran con su presencia. En representación del maestro Roberto Martínez Chitoy, director de esta escuela, se encuentra con nosotros la maestra en Ciencias María Elena Cantú Hernández, subdirectora académica. En representación del maestro Alejandro Galván Ramírez, director de Estudios de Nivel Medio Superior de nuestra máxima casa de estudios, contamos con la presencia de la maestra Diana Margarita Rodríguez, coordinadora de Proyectos Estratégicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asimismo, nos enorgullece contar con la presencia del profesor Arturo Berrueto González, conferencista invitado, presidente del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas y asesor en educación del gobierno actual de Coahuila. También nos acompaña el presidente de la Sociedad Neolonesa de Historia, Geografía y Estadística, el profesor Arturo Delgado Moya. Para dar inicio a este evento, le solicitamos a la maestra María Elena Cantú Hernández, subdirectora académica de nuestra preparatoria, sea tan amable de pasar a dirigirnos su mensaje. Buenos días. La preparatoria número 23 de la Universidad Autónoma de Nuevo León se siente honrada de haber sido distinguida para el evento del tercer ciclo de conferencias de Ciencias Sociales y Problemas Éticos del Mundo Actual. Nos acompaña la licenciada Diana Margarita Rodríguez Moncada en representación del director del nivel medio superior, el licenciado Alejandro Galván Ramírez. Por la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, su presidente, el profesor Arturo Delgado Moya, y el profesor Arturo Berrueto González, quien nos compartirá su conferencia Revolución de Ayutla 1854, Congreso Constituyente 1857 y Leyes de Reforma 1859-1861. Las situaciones sociales que vivimos actualmente nos hacen reflexionar sobre el gran acervo histórico que nos antecede y que nos posiciona como un gran país en desarrollo, con una juventud ávida de conocer las experiencias de los grandes mexicanos que aportaron su conocimiento, su visión a futuro y hasta su vida para lograrlo. Gracias a estas actividades promovidas por la Rectoría de nuestra alma mater, nuestros alumnos tienen la oportunidad de ver recreados pasajes importantes de la historia que nos pertenece y de cuyos aciertos y errores debemos aprender. De los primeros para seguir la enseñanza con pasos firmes y decididos, y de los últimos para tomar de ellos solo el aprendizaje sin reincidencia en el error. Agradecemos a la Dirección de Nivel Medio Superior y a la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística el habernos honrado con la programación de este evento para beneficio de nuestros estudiantes. Bienvenidos a esta su casa, a nombre de nuestro director, el ingeniero Roberto Martínez Chitoy, y esperamos que de nuevo nos brinden el honor de contar con su presencia. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra María Elena su valioso mensaje y le damos también la bienvenida al maestro Juan Antonio Vázquez Juárez, secretario de la Sociedad Neolonesa de Historia, Geografía y Estadística, que se incorpora a este evento. Enseguida le solicitamos al maestro Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad Neolonesa de Historia, Geografía y Estadística, sea tan amable de dirigirnos unas palabras.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Queremos decirles a los profesores y estudiantes que llevan la materia relacionada con la historia de México que para la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística es una gran oportunidad que nos brinda el rector de la universidad, doctor Jesús Anser Rodríguez, para que profesores y estudiantes reciban conferencias de aquellos socios que tienen obra publicada, que tienen especialidades de la historia. La historia es muy amplia, pero trabajar el siglo XIX, trabajar el periodo de la Reforma Liberal, donde la presencia de don Benito Juárez, de los liberales que lograron darle forma al país que tenía apenas unas décadas de la independencia, pues ellos sentaron las bases jurídicas, las bases políticas, las bases de educación para construir el Estado y la sociedad de la segunda mitad del siglo XIX, la sociedad del siglo XX. Y bueno, hay que mencionar que empezamos el siglo XXI justamente ayer, cuando los diputados habían aprobado reformas al artículo 24 y 40 de la Constitución. Ayer los senadores aprobaron dichas reformas que contradicen en mucho al pensamiento liberal del que nos va a hablar el maestro Berrueto esta mañana. Ese periodo de la historia de México de mediados del siglo XIX fue un periodo muy álgido, de mucha polémica, porque la Iglesia Católica venía manejando la educación por 300 años, más de 300 años, y cuando llega un gobierno civil, dice, bueno, la Iglesia debe dedicarse a lo suyo y el Estado debe dedicarse a lo suyo. Y esa separación fue muy complicada, y justamente a 150 años de ese acontecimiento, como que se le da reversa a la historia, y diría la doctora Patricia Galeana, vamos pasando de un Estado laico a un Estado confesional. Bueno, pues este interés porque los estudiantes y los profesores de las preparatorias reciban esta información, interpretación, puntos de vista de historiadores profesionales, es lo que nos anima a trabajar, colaborar en este proyecto académico del doctor Jesús Anser. A él le interesa que los jóvenes reciban más información de la que se les da en el aula, con el libro, con la charla del profesor, etcétera. No venimos a capacitar a nadie, venimos a apoyar la función del profesor de Historia de México en las preparatorias. Y creo que ese espíritu de identificarnos con los hechos, con los personajes de la historia de México que animan al doctor Anser, también a la Sociedad de Historia le interesan que los jóvenes tengan más información, que logremos un pensamiento nacional que nos identifique con los personajes de la historia, con los acontecimientos y con los avances que se dieron en materia educativa, social, política, económica. Bueno, pues en ese empeño estamos al recorrer las preparatorias de la universidad. Prácticamente las hemos recorrido todas, nos faltan algunas unidades de la Prepa 15, de Linares, etcétera, pero seguiremos recorriendo el Estado en las preparatorias en este empeño que tiene la Rectoría y que nosotros compartimos, de llevar más conocimientos, más puntos de vista sobre la historia de México, para que cada quien se forme su criterio. No pretendemos unificar, pretendemos dar elementos de identidad nacional, y en esta identidad es donde nos vamos a identificar con nuestros héroes, con los símbolos, con la historia. Así pues, que ustedes aprovechen estas conferencias, y nos complace desearles lo mejor en la vida universitaria. Ustedes están empezando la vida universitaria, todavía les falta un camino que recorrer, y esperemos que el conocimiento de la historia les sirva para identificarse como mexicanos. Lo mejor para ustedes, felicidades y muchas gracias por su atención.
Bien lo dijo el maestro Arturo Delgado Moya, nuestro rector está preocupado por la educación de nuestros estudiantes, motivo por el cual el modelo implementado basado en competencias nos compromete como docentes a establecer una serie de ambientes de aprendizaje en el cual el alumno tenga contacto directo con el entorno y de qué manera nos está afectando. Entonces, contar con la presencia del maestro Berrueto, créanme que es algo que nunca van a dejar de desaprovechar. Asimismo, ahora me voy a permitir leer parte del extenso currículum de nuestro conferencista invitado. El maestro Arturo Berrueto González es nacido en Saltillo, Coahuila, egresado de la Normal del Estado de Coahuila y de la Normal Superior. Laboró en los periódicos matutinos El Heraldo del Norte y El Diario de Saltillo. Fue presidente municipal de su ciudad natal y diputado del Congreso del Estado. Ha sido director del Consejo Editorial de Coahuila, miembro número 1 y presidente del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, autor del Diccionario Biográfico de Coahuila, Murguía, Paradigma de la Lealtad y La Huella del Benemérito en Coahuila. Entonces, esto es solo parte de la gran experiencia que tiene nuestro conferencista. Esperemos sacar mucho provecho esta mañana de su presencia. Entonces, nos compartirá una conferencia magistral en la cual va a abordar el tema Revolución de Ayutla 1854, Congreso Constituyente de 1857 y Leyes de Reforma 1859-1861. Para dar inicio a la participación del maestro Berrueto, le vamos a solicitar a los miembros del presidio sean tan amables de pasar a ocupar sus lugares en la primera fila de este auditorio. Le dejamos el micrófono a nuestro conferencista. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Gracias en primera instancia a la dirección de este plantel, al auspicio de la Universidad Nueva Leonesa, Autónoma de Nuevo León, la universidad a la cual todos pertenecen, y a la Sociedad de Historia de Nuevo León, que dirige tan esmeradamente y con mucho tino el maestro Arturo Delgado Moya. Hablar del tema del plan de Ayutla, las leyes de reforma, es para mí muy agradable porque nos integramos a la sociedad hace muchos años, nos forjaron en nuestra escuela normal maestros con formación liberal, libres pensadores, como se les llamaba, y nos heredaron su forma de ver cómo se integró este México al que pertenecemos, cómo lucharon nuestros ancestros, nuestros abuelos o tatarabuelos para heredarnos un mejor lugar donde vivir, dejarnos unas mejores leyes en bien del progreso y del bienestar social, donde se entregó la sangre de muchos mexicanos en los tres grandes movimientos del país: el de la libertad personal
encabezado por el insigne cura de Dolores, don Miguel Hidalgo y Costilla, secundado a su muerte, secundado por don José María Morelos y Pavón. Ambos presbíteros eran sacerdotes, pero antes que sacerdotes eran mexicanos, sentían a este pueblo, eran hijos de españoles, eran criollos, pero sentían a su tierra donde había nacido como la propia y por la cual entregaron su vida. Fueron juzgados por la Iglesia Católica, que obviamente apoyaba a la corona española, y fueron sentenciados al cadalso. Aquí, cerca de Nuevo León, en un lugar que se llama Catita de Baján, fueron capturados por Ignacio Elizondo y sus cofrades. Algunos fueron asesinados, algunos insurgentes de Hidalgo fueron asesinados allí mismo, otros en Hidalgo y los grandes caudillos, Aldama, Allende, Abasolo, fueron conducidos a Chihuahua, donde, a excepción de Abasolo, que por ser muy joven se le perdonó la vida, los demás fueron asesinados. Pero habían sido excomulgados también. La Iglesia les quitó la comunión y estaban destinados a morir en el infierno. Un infierno que cada vez nos parece más inexistente. Porque pues, ahora donde anda el hombre llegando a los planetas y con los descubrimientos científicos que tenemos, que ustedes van a estudiar, los avances tecnológicos que tenemos, que ustedes también van a incursionar, muchos en un terreno, otros en otro, pero van a darse cuenta de que la ciencia tiene sus reglas y que vamos a acatarlas, vamos a procesarlas y vamos a darnos cuenta de que la vida está en este planeta donde nacimos y donde nos vamos a morir. Así es que esta es harina de otro costal. ¿Qué pasaba en México después de una conflagración que nos dejó abatidos en todos los sentidos? La conflagración, la guerra con los Estados Unidos, una guerra injusta declarada por los expansionistas americanos que no tenían un confín determinado para hasta dónde llegar. Sí se marcaron de fronteras el Océano Atlántico para el lado de España, para el lado de Inglaterra, de Europa, y el Océano Pacífico. El río Bravo del norte, el que tenemos en Laredo, que viene desde el estado de Colorado hasta Matamoros, Tamaulipas, se lo dejaron como la frontera del sur, y la del norte los dominios de Canadá. Era una gran extensión la que se marcaron los americanos como... Perdón que le interrumpa un momentito. Es que estas... Javier, estás por aquí. Javier Cedillo. Tráigamelos. Continuamos, perdón, gracias. Se marcaron un territorio inmenso. Ahí se habían establecido las 13 colonias americanas.
Así como los españoles llegaron a México, a la Nueva España, y que formaron el virreinato de la Nueva España, es decir, el rey era el de España. Los americanos fundaron lo que es ahora Filadelfia, y ahí fundaron las 13 colonias americanas, de donde surgieron los Estados Unidos de Norteamérica. Y fueron anexando territorios. La expansión más grande pues fue la que lograron venciendo a México después de una guerra de 2 años, muy sangrienta. Aquí en Monterrey hubo una gran batalla, la batalla de Monterrey, quizás la batalla más encarnizada fue la de Monterrey. Casa por casa se defendió aquí, metro por metro, todos los nacionales contra los norteamericanos. Hubo grandes pérdidas de ambos bandos, y de aquí continuaron a Saltillo, y ahí hubo otra gran batalla en la Angostura. Todo el mundo piensa que la Angostura la ganaron los mexicanos, pero por la noche, después de la gran batalla del 22 de febrero de 1846-47, pues resulta que el territorio mexicano estaba limpio de todos los soldados, habían sido retirados por Santana. Gracias. Por Santana, y ahí se dejó una victoria, como me recuerda aquella vieja escultura griega, la victoria de Samotracia, una victoria sin cabeza. Por ahí la rescataron los griegos en el mar Egeo, y está por ahí en uno de los grandes museos, no sé si el de Louvre, está de Europa, está esa gran escultura griega, una victoria sin cabeza. Así fue la de la Angostura. ¿Qué pasó aquí con nosotros? Quedamos mutilados, perdimos Texas, Nuevo México, Nevada, California. Estuvo a punto de perderse la California del Sur, la actual California nuestra, que es la península de California. Viene a gobernar a México el general Santana. Santana, que había perdido Texas, que había perdido la guerra con Estados Unidos. Sin embargo, se le ha llamado el seductor de la patria. Santana había rechazado una invasión de Barradas, general Barradas, un español que después de muchos años de independencia pensaron que podían recuperar para España estos territorios. Y Santana fue uno de los que se opusieron y ganaron, echaron fuera a los españoles. Eso le dio a Santana un gran renombre y un perfil muy respetado en el ejército mexicano. Y después también tuvo triunfos al desconocer a Iturbide. Iturbide, en un momento en que tiene una alianza con Vicente Guerrero, logran la independencia del país, pero no resultó Iturbide, con que en lugar de ser presidente se hizo emperador. El primer imperio de México fue el de Iturbide, al que el mismo Congreso que lo había elegido, estamos hablando de 1843, el mismo Congreso lo desconoce al año siguiente y es un efímero imperio que no va a ningún lado. Todo esto pasaba bajo la tutela
ya después de Santa Anna, que se convierte, repito, en el seductor de la patria y establece un gobierno con muchas deficiencias, sin ningún rumbo histórico, y eso hace que empiecen a organizarse los liberales de México, que lo sabía desde la misma independencia, los que lucharon el bajo clero, los sacerdotes de los pueblos. Hidalgo fue un sacerdote de un pueblo, Morelos también. Ellos fueron los que hicieron la independencia nacional, los que le dieron la independencia a los esclavos, 50 años antes que Abraham Lincoln lo hiciera en Estados Unidos, el gran Abraham Lincoln, el gran libertador. Pues nuestro libertador Hidalgo lo hizo a 53 años antes en Guadalajara, en su guerra de independencia. Así es que pues ya Santa Anna se convierte en un dictador en España, y entonces los viejos luchadores de la independencia, algunos todavía sobrevivían, ya después de 40 años, entre ellos don Juan Álvarez, declaran y expiden el Plan de Ayutla. El Plan de Ayutla, que se proclamó el 1 de marzo de 1854 del estado de Guerrero por el coronel Florencio Villarreal y su gran impulsor, el general Juan Álvarez. Este Plan de Ayutla trajo como consecuencias la apertura de un nuevo Congreso. ¿Para qué? Para marcar el rumbo que el país debía de tomar. Y ese Congreso trajo como, al final de cuentas, trajo la integración de los constituyentes de 1856-1857, que vienen a darle al país forma republicana, que la que conocemos hasta la fecha, y darle al país una nueva presidencia y ya marcarle sobre qué leyes se iban a gobernar, con qué leyes iban a gobernarse los mexicanos. Las leyes que imperaban en el país eran manejadas por el clero. La vida de un individuo, desde su nacimiento hasta la sepultura, estaba controlada por la iglesia. Nacía el niño, había que bautizarlo, había que confirmarlo, había que llevarlo a la primera comunión, había que llevarlo a la confirmación, había que llevarlo al casamiento, había que llevarlo pues a los 15 años y a los 20, y bueno, había que morir, iba a morir, hay que darle extrema unción, los santos óleos, y total, los camposantos eran campos santos. Ahí no podrían enterrarse solamente los católicos. Nadie tenía derecho. Había una gran protesta de embajadores de Inglaterra, de Francia, de Italia, que protestaban ante el gobierno de México porque sus congéneres, sus paisanos que vivían en México, ingleses, empresarios que estaban invirtiendo en México, morían y no encontraban sepultura. De tal manera que eso era algo insostenible. Tenían que buscar dónde enterrarlos. A veces los enterraban en jardines, en su casa, o compraban un rancho para enterrarlos. Era una situación que no se podía sostener. Es cuando empieza, allá por el
1833, un gran mexicano, don Valentín Gómez Farías, empieza a generar las nuevas leyes y vamos a hacer un recuento de ellas. 1833, leyes de mano muertas, promulgación por don Valentín Gómez Farías para amortizar los bienes de la Iglesia. El 22 de noviembre de 1855, la Ley Juárez suprimió los tribunales especiales del clero y del ejército para ventilar delitos del orden común y limitó el sistema de fueros, normas indispensables para igualdad jurídica de los mexicanos. Simple y sencillamente se trata de la igualdad jurídica para todos. Habían acuerdos dentro de las leyes existentes que favorecían todo a los militares que a la vez defendían al clero. Entonces, la Ley Juárez simple y sencillamente acordó que la ley se aplicara a todos por igual. El 25 de junio de 1856, la Ley Lerdo o desamortización de los bienes eclesiásticos. El 62% de las tierras del país estaban controladas por las parroquias, por el mismo clero, el clero superior. Tenían un control del dinero del país en exceso. Esas propiedades de manos muertas eran grandes extensiones de tierra que podían producir, que podían venderse, pero no, estaban en manos de pocas gentes, las gentes del alto clero, que impedían que la tierra tomara el sentido social que deberían tener. La Ley Iglesias de abril del 57 suprimió la coacción para el pago de obvenciones parroquiales, es decir, la obligación de pagar a las exigencias parroquiales. Esta ley la suprimió por completo. La Ley de la nacionalización de los bienes eclesiásticos, lo que decíamos hace un momento, tuvo que echarse abajo todos los reglamentos que se habían impuesto al pueblo y la nacionalización de los bienes eclesiásticos se hizo efectiva. Todos los bienes eclesiásticos pasaron a ser bienes del Estado, es decir, del mismo pueblo de México. La Ley del matrimonio civil, en aquel tiempo no había más que casarse por la Iglesia. El matrimonio civil, el que es un contrato que hacen dos personas, no existía. Se creó el matrimonio civil junto con la ley Juárez, es decir, en 1859, y la ley orgánica del registro civil. Tampoco existía el registro civil. El único registro que había era el parroquial, eran el bautizo de los niños, no había otro antecedente. Ahora todos ustedes tienen un acta de nacimiento, todos nuestros padres están casados por la Iglesia, la mayoría, y están casados también por lo civil, que es un contrato, matrimonio que puede terminar o continuar. El decreto para la secularización de los cementerios. Los cementerios, como les decía hace un momento, eran solamente para los católicos. Nadie más podía ser sepultado. Eso terminó con esta ley y pues trajo como consecuencia que el Campo Santo cambió el nombre de Panteón. Panteón en sus raíces
de la palabra quiere decir lugar para todos. Sí, ahí pueden sepultarse como están actualmente, pero todo mundo sin tomar en cuenta su religión. Decreto sobre los días festivos y prohibición de asistencia oficial a la iglesia. Separó las funciones oficiales civiles con los oficios de la iglesia. Bueno, se acabaron ahí las exigencias de días festivos, aunque aparecieron otros. Después, en 1860, la ley sobre libertad de cultos. Esta ley fue quizás la más importante de las reformas juaristas de 1857. A ver, a ti, tú que estás ahí, ¿a ti te interesa si tu compañero que está a un lado es protestante y el otro es hijo de Jehová? Yo creo que no te interesa, a ti tampoco, a nadie nos interesa esa cosa. Esa es una ley de reforma. Esas son las leyes de creencia, del culto, libertad de cultos. Cada quien puede creer en lo que le plazca, en lo que esté convencido de pensar de esa manera. No existía ese derecho. La libertad de cultos oficializó las libertades de cultos implícita en la Constitución del 57. Autoría del ilustre, esta ley fue autoría de un vecino de aquí, de esta región, vecino de Saltillo, que se llamó don Juan Antonio de la Fuente. Fue el autor de la Ley de Libertad de Cultos. En febrero del 61, ya terminando una gran guerra, se decretó la secularización de los hospitales. También los hospitales pasaba lo mismo. Podían entrar los que llevaran la autorización del clero, los que no, tenían que irse a jurar, pues no había dónde, a morirse. Entonces terminó también esa exigencia. La supresión de comunidades religiosas y finalmente todas estas leyes se fueron aplicando paulatinamente a partir de 1833 hasta 61. ¿Qué nos trajo como consecuencia esto? Estas leyes, una gran guerra, la guerra de reforma, una guerra civil, como todas las guerras entre hermanos son tremendas. Las guerras civiles más crueles de la humanidad, no solamente de México, de todos los pueblos del mundo, han sido sus conflagraciones civiles. La guerra civil, por ejemplo, de Estados Unidos, cuando la libertad de los esclavos de Abraham Lincoln, que hablábamos hace un momento, fue una de las guerras más crueles, más sanguinarias de la historia de los pueblos del mundo. También nosotros tuvimos una guerra, todos los que se oponían a estas leyes juaristas, estas leyes que vinieron a modernizar al Estado mexicano. Estas leyes, su origen es el pensamiento liberal de la Constitución americana que trajo la libertad de Estados Unidos, la de George Washington, las ideas libertarias de la Revolución Francesa, que permearon a toda Europa a través de un emperador como Napoleón. Napoleón era un conquistador, pero era un modernizador de los estados. A donde llegaba Napoleón, llegaba una cultura administrativa nueva, que era ley emanada de las ideas de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, con Jacobo Rousseau, con Montesquieu, con Diderot y todos aquellos grandes pensadores que en el fondo estamos hablando de las leyes juaristas,
fueron el origen de las mismas. Sí tenemos que pensar muy detenidamente que don Benito Juárez, que sostuvo la guerra de reforma, ¿verdad?, con ayuda de grandes luchadores, entre ellos un nuevoleonés o varios nuevoleones, don Santiago Vidaurri y don Porfirio Díaz en el sur, don Santiago en el norte, fueron grandes columnas que mantuvieron la lucha republicana en favor de la guerra de reforma. Pero cuando ganamos la guerra de reforma, inmediatamente algunos malos mexicanos fueron a Europa a traer un príncipe. Es cuando viene Maximiliano de Habsburgo, apoyado por Francia, por Napoleón III, no Napoleón el primero, que acabo de hablar de él. Apoyados por Napoleón III, vienen a invadir a México. Y es cuando Juárez agarra su cochecito, su diligencia, su carrito, estirado por una mula o por muchas mulas. Aquí estamos todavía. Y recorre todo el norte del país. Se va a Querétaro, perseguido por las tropas francesas. Se viene a San Luis, a Saltillo, está en Monterrey 3 meses. No se entiende con don Santiago Vidaurri, hay un rompimiento entre ellos y finalmente don Benito se interna hasta Chihuahua, donde espera que las guerrillas mexicanas empiecen a derrotar a los franceses y se vaya recuperando el territorio que se había perdido, que era prácticamente todo. La guerra de reforma trajo como consecuencia la invasión francesa. La invasión francesa de un estado, el francés, del mejor ejército del mundo, fue una prueba, la prueba más temible que pudo haber tenido un gobernante como Juárez. Se la presentó el ejército francés y hay también un hijo de estas tierras, don Ignacio Zaragoza, un joven coahuiltejano, cuando Texas pertenecía a Coahuila, nació por allá, ahora en Goliad, Texas. Ahí si van ustedes a los malls, por ahí van a llegar un día, a Goliad, Texas. Ahí nació Zaragoza, que derrotó a los franceses el 5 de mayo. Por cierto, este 5 de mayo que viene se cumplen 150 años de la batalla de Puebla, en la que el ejército mexicano, con Ignacio Zaragoza a la cabeza, derrotó a los franceses. Este fue un gran aliento para México y retrasó la invasión francesa un año. Regresaron con 30,000 soldados los franceses, los mejores del mundo en aquel tiempo, y en 1863 tomaron Puebla en la segunda batalla de Puebla. Ya don Benito tuvo que venirse a defender acá al norte. Ya rompió con don Santiago Vidaurri. Don Santiago Vidaurri reconoce al imperio, primero como ayudante, como consejero de Maximiliano, y en segunda instancia era el tesorero, ni nada más ni nada menos que el tesorero del imperio, de tal suerte que en ese momento todos los méritos que había ganado don Santiago Vidaurri en la lucha de la reforma, pues a la hora que le da la espalda al país y firma un convenio con los invasores, pues ahí se vienen abajo. Aquí tenemos a muchos que diríamos norestenses
gente del noreste que ven en Maximiliano, en don Santiago Vidaurre a un gran mexicano. Claro que lo fue, en su momento lo fue, pero repito, el momento en que le da la espalda al país, cambia radicalmente su posición y pierde para mí todos los méritos que había ganado limpiamente en la Guerra de Reforma. Una vez que las cosas diplomáticas se le complican a Francia, porque Francia hizo los esfuerzos más importantes y mayúsculos para lograr que el gobierno de Washington reconociera a Maximiliano, al emperador de México, y no reconociera a Juárez, a la República, que estaba lo tenían allá en Chihuahua, pero él seguía con la bandera de la República y seguían peleando los mexicanos en todas partes. Hizo, repito, esfuerzos diplomáticos en exceso para lograr que Francia reconociera al imperio. Juárez mandó a don Matías Romero, su representante en Washington, y mantuvo esa comunicación sin tomar un solo dólar de Estados Unidos, ni un solo soldado. Eso que quede muy bien aclarado. ¿Y qué más pasó con Maximiliano? Dos cosas más. Primero, el pueblo francés era una dictadura, la de Napoleón III, pero tenían una constitución y tenían un congreso, fruto de la Revolución Francesa. Pues ellos le dijeron a Napoleón III, México nos debe 250 millones de francos, aquí no tenemos una guerra con Crimea, ¿qué va a pasar? ¿Con qué dinero vamos a pelear? ¿Y dónde está esa gran fortuna que está dilapidada en México, que ni lo han conquistado, ni han matado a Juárez, no han logrado nada? Entonces, el pueblo francés le da la espalda al dictador Napoleón III, y Napoleón III le dice a Maximiliano, ya no te voy a mandar ni soldados, ni armamento, ni nada, y voy a empezar a retirar mis soldados. Algo parecido a lo que estamos viviendo ahorita en Afganistán, que los americanos empiezan a retirar a sus soldados porque tienen un gran déficit, como lo tuvo Francia. La historia se repite, la historia de los pueblos. Ahorita también los americanos están empezando a retirar sus soldados paulatinamente. Así le pasó a Maximiliano, que empezó obviamente a decaer en su poderío de conquistar a México. Y el otro acontecimiento que fue fatal para Maximiliano también fue que los que habían ido por él a Europa para que viniera a gobernarnos se dieron cuenta de que Maximiliano era un hombre liberal, de pensamiento liberal, era un masón. Entonces voltearon a verse los que habían traído, que eran gentes clericales, voltearon a verse uno al otro y dijeron, pues ¿a quién trajimos? Lo primero que le pidieron a Maximiliano, los mexicanos que lo habían traído, era que desconociera estas leyes, las leyes de reforma. Y lo primero que hizo Maximiliano fue aprobarlas. Esas leyes no deberían de quitarse. ¿Qué hicieron? Le dieron la espalda a Maximiliano. La gente que tenía el dinero, que mantenía en gran parte el poder del imperio y que sojuzgaba a todos los mexicanos que apoyaban a su presidente
que era don Benito Juárez. Estas ideas tan expuestas tan disparatadamente por mí, porque en primer lugar ya los kilométricos años ya no me ayudan mucho. Mis neuronas ya no funcionan como las de ustedes con la agilidad que yo quisiera. Sin embargo, quise transmitirles a ustedes pues mis sentimientos, más que nada mis puntos de vista, que son los de un maestro que los heredó a su vez, como se los dije al principio, de nuestros conductores en los años juveniles. Quiero abonar todavía un poco más en favor del Benemérito, el Benemérito de las Américas, que aquí estuvo en Santa Catarina. Aquí llegó don Benito en 2 ocasiones, cuando venía en Saltillo y cuando regresaba, que lo despachó don Santiago con los mismos honores, hasta tiroteado se me fue don Benito. Llegó enfermo de un cólico biliar, porque pues, el coraje que hizo con don Santiago. Era el presidente de la República, don Benito. Pues sin república, ¿verdad? Porque pues, estaba invadida ya habían llegado los franceses a Veracruz y se habían internado, pero era el que supo mantener durante toda la intervención francesa de 1862 ¿hasta cuándo? Hasta la última batalla, que fue la de Querétaro, el 15 de mayo de 1867, en que la espada de Maximiliano de Habsburgo es entregada a un nuevo leonés, al general Mariano Escobedo, en la ciudad de Querétaro, después de un sitio de mucho tiempo, de 3-4 meses. Se rinde el ejército de Maximiliano, los pocos franceses que quedaban, no más de 300, y le entregan la espada, la entrega personalmente de Maximiliano, de un caballo a otro, se la pasa al general Mariano Escobedo, muy digno hijo de Nuevo León, de las sierras de Galeana, donde le guardamos una gran veneración. Por ahí cerca de Galeana hay un pueblito que se llama Los Lirios, y otro pueblito que se llama El Tunal, de donde son originarios los padres del general Escobedo. También nosotros queremos mucho al general Escobedo porque lo vemos como un digno hijo de la Sierra de Arteaga, que nacen con las orejas así los niños, muy orejones, porque dicen que los sacan cuando nacen así. De tal manera que pues aquí estuvo don Benito con ustedes, aquí pasó, aquí estuvo fue bien recibido por uno de los sacerdotes de aquí de Santa Catarina, no recuerdo el nombre de él, pero creo que durmió una noche aquí en Santa Catarina, ese gran mexicano que remontándome a su nacimiento en 1806, en San Pedro Belatao, en la Sierra de Islán, de pura sangre zapoteca, indio puro, que a los 12 años no sabía hablar español, menos escribirlo, que su hermana con sacrificios y él sirviendo de mozo se educó en Oaxaca, llegó a ser licenciado, llegó a ser juez, regidor, gobernador de Oaxaca, diputado federal, presidente de la Corte de Justicia, presidente de México, y mantuvo dos grandes guerras, las de Reforma, fruto del Plan de Ayutla, de don Juan Álvarez, otro viejo respetable de la historia de México, y
la invasión francesa. Ese mexicano, ese gran mexicano, que nació pobre, vivió pobre y murió pobre. A ese le dedico estas palabras que también son para ustedes. Muchas gracias. Agradecemos enormemente la brillante exposición del maestro Berrueto y sí, sin duda alguna, pues yo creo que nos llena de motivación y más a ustedes que están a punto de terminar una de sus grandes metas, que es la educación de nivel medio superior. Cuando se tiene un sueño, como lo tuvo el Benemérito de las Américas, se puede lograr. Entonces, tienen todo por delante y ya se los hizo ver el maestro Berrueto. Entonces, yo creo que hay que tomar de la historia lo que de alguna forma nos va a formar. Bueno, pues ahora les toca a ustedes interactuar con este gran expositor, motivo por el cual les voy a pedir que si hay alguna pregunta, levanten la mano para hacerles llegar el micrófono y pasen por aquí para no molestar al maestro y volverlo a levantar, para que se quede mejor ustedes. ¿Se levantan? Bueno, entonces tomamos el inalámbrico y le dejamos aquí el podio, nada más levantamos la mano, muchachos, para que les hagan llegar el micrófono. Sí. Paso. ¿Alguna pregunta, muchachos? Buenos días, yo soy Ricardo Zacarías, de aquí de la Preparatoria 23. ¿Podría explicarme cuáles fueron las causas que provocaron el origen de las leyes de reforma? Sí, como no, las leyes de reforma vinieron a tratar de que la justicia social se aplicara legalmente a través de las leyes, de darle al país una nueva constitución que vendría a ejercerse haciendo a un lado los decretos y reformas que el santanismo había creado desde 1835, 1836, cuando las famosas 7 leyes que aplica Santana, echando abajo la primera Constitución de México de 1824. Una Constitución que, por cierto, la estamos invocando en este momento porque hay otra Constitución, que la Constitución Española de 1812, la Constitución de Cádiz, la que sirvió de modelo para la del 24 nuestra, donde ya se habían alcanzado muchas libertades gracias a la intervención de 2 grandes gentes de estas tierras nuestras, Fray Servando Teresa de Mier por Nuevo León y don Miguel Ramos Arizpe por Coahuila, aquí por Saltillo. Ellos fueron los ejecutores de la Constitución de 1824, que a su vez que Santana echó abajo en 1835. Los estados, el estado de Nuevo León se convirtió en departamento y el estado de Coahuila también se convirtió en departamento. Todos los estados del país se hicieron departamentos y imperaban leyes como las que señalamos hace un momento, donde los derechos individuales y todas las libertades del hombre y de la sociedad estaban prácticamente conculcadas, no se podían ejercer. Y vienen estas leyes de reforma para tratar de modernizar y darle un nuevo aliento a la sociedad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por acá? Buenos días, mi nombre es Luis Eduardo Muñiz y mi pregunta era, ¿cuál es la causa o las causas
por las que el Estado mexicano reanudó nuevamente las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Ese reconocimiento se hizo hace aproximadamente 15 años, aproximadamente, no recuerdo la fecha exactamente, y yo me hago la misma pregunta que usted. ¿Por qué reanudamos las relaciones? Que las cosas, el tiempo pasó y que somos, hay una gran liga. En la Primera Guerra Mundial se creó la Liga de las Naciones y luego se hicieron la ONU, la Organización de las Naciones, que es a la que pertenece México, pertenece el Vaticano como Estado, como un Estado, ¿verdad? Y es donde están los asientos del poder de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que es el Papa, que acaba de venir a México, ¿verdad? Pues es su dirigente máximo, es su rector, vamos a decir, ¿verdad? Y las leyes, el Vaticano había luchado, pero abiertamente contra las disposiciones juaristas, abiertamente, ¿verdad? No olviden que el obispo de Puebla, la Bastida, acompaña a Gutiérrez, a Estrada, los mexicanos que fueron a Europa y anduvieron por ahí en las casas imperiales y hablando con el apoyo del Papa y de Napoleón III para traer un príncipe rubio y de Caireles que viniera a gobernarnos porque el indio estaba muy feo, ¿verdad? Entonces, ese es el origen de la ley de reforma, tratar de suplieron, más bien dicho, aunque trajo una guerra y trajo miles de muertos, pero el país siguió adelante. Muchas gracias. ¿Por allá? Bueno, yo soy Hugo Luna, estoy de aquí de la Preparatoria 23. Sí, Hugo Luna. De la Preparatoria 23. De la Preparatoria 23. Yo quería preguntar, ¿por qué meramente un francés? ¿Por qué no escogieron a un español si es como que un poco más relacionado México con España? Porque exactamente un francés, si ya sabían que los franceses tenían ideas ya más liberales. No era precisamente un francés, Maximiliano era de origen austriaco. Era de austriaco, era el segundo en la línea imperial de Austria. Su hermano José era el emperador de Austria y él aspiraba y soñaba y se casó con una jovencita Aurora, la Carlota, Maximiliano y Carlota, se casó con Carlota, ella era de la princesa de la casa de Bélgica. Soñaban con un imperio, los imperios de España que pertenecían a las casas imperiales a las que pertenecían ellos, los titulares, pues nunca les iban a dejar que fueran emperadores porque estaban ellos ejerciéndola y para cuando se murieran, pues iba a estar muy difícil. De todas maneras, ellos encontraron esta oportunidad de venir a América, el Nuevo Mundo, así le llamaban, el Nuevo Mundo, que había descubierto muchos años antes Colón, y que eran grandes, eran territorios añorados y deseados. Ustedes no crean que los españoles, los franceses la brincaban sin guarache. Ellos sabían que tendrían un gran futuro si lograban tener una colonia aquí en México, aquí en América, a lo que Washington pues tampoco les convenía, porque también los americanos tienen sus grandes intereses, como hasta la fecha los tienen. No hay que hacernos guajolotes, somos una colonia americana, y si no, a ver, que le quiten la visa a uno, a ver, pasa a otro nivel social. No, hay que estar conscientes de ello. Y la pregunta tuya es muy interesante, desde luego. No era precisamente un francés. Lo que pasa es que lo apoyaron los franceses,
pero y entonces pues se resultó el término afrancesado. Todo aquel que le ayudaba a los franceses, en este caso a Maximiliano, pues decían que era un afrancesado. Bueno, estaba hasta el pan francés. Yo no sé si aquí en Santa Catarina lo vendan, pero ahí Saltillo es el pan francés. Y no tiene nada de francés, pues si lo hacen con harina mexicana y todo, pero se catalizaron tanto las cosas que llegaron llegó la influencia hasta los alimentos del pueblo, ¿verdad? Bueno, otra cosa también. ¿Por qué las 13 colonias inglesas se quisieron expandir, vaya? O sea, ¿por qué meramente a nosotros y más por allá? Las 13 colonias que pertenecían a Inglaterra. Inglaterra había conquistado había fundado esas 13 colonias. Jorge Washington y su camarilla hicieron lo que hizo Hidalgo. Ellos, primero que nosotros, ellos se pusieron de acuerdo y rompieron con Inglaterra, se independizaron de Inglaterra y fundaron los Estados Unidos de Norteamérica, que así se llaman hasta la fecha. Lo que pasa es que han ido creciendo. Pues, fíjense el gran territorio de Texas. Estoy por decirles a ustedes, y estoy seguro, de que Texas, solo el estado de Texas, es más grande que Coahuila, Chihuahua y Sonora juntos, que son los estados más grandes de la República. Pues ahora sí, aún es más grande Texas. Y de pasadita pues, se llevaron todo lo que les cité ahorita: Nuevo México, Nevada, Colorado, en fin, ¿no? Fueron 2 millones de kilómetros cuadrados, la mitad del territorio nacional. Y las colonias francesas, las colonias americanas, se convirtieron en los Estados Unidos de Norteamérica, y entre otros Adams, Monroe, son pensadores pues con más pensamiento empresarial que político, y son los que idean y fundan la política expansionista de Estados Unidos. Y los ojos se clavan primeramente en Texas, ¿verdad? Y luego dicen la frontera del este va a ser el Golfo de México y el Atlántico, y la del oeste va a ser California y el Pacífico. Y así lo hicieron, así lo tienen. La Guerra de México hubo un tratado al final de la Guerra de México, 1847, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que se firmó en México. México había sido ya derrotado, habían tomado la capital, los niños héroes habían caído ahí en Chapultepec, y no quedaba más que hacer un convenio. Estos territorios de Texas y Nuevo México, pues para las gentes, para la mayoría de los políticos de México que radicaban ahí alrededor de la capital, pues eran territorios que no valían, no tenían. Ahora sabemos que tienen grandes recursos, petróleo y minerales y cosas invaluables, pero en aquel tiempo no, eran para ir de un lugar a otro, se llevaban meses arriba de un caballo o a pie, ¿verdad? Con peligros de todo tipo, sobre todo los bárbaros, que eran los apaches, los indios de por acá, eran tan liberales, tan libertarios, que prefirieron morirse defendiendo su territorio. Hay que reconocérselo a ellos. Aunque nosotros le digamos bárbaros, pues no eran bárbaros, estaban defendiendo su tierra donde vivían. Pero claro, pues los colonos españoles pues tenían que hacerlos a un lado, ¿verdad? Y pues ahora nosotros tenemos sangre de los dos lados,
de los indios y los españoles. Somos criollos, somos mestizos. Entonces, pues tenemos que entenderlo, ¿verdad? Pero eso fue, no sé si tu pregunta quedó aclarada. Sí, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Buenos días, mi nombre es Mariano Oviedo y me preguntaba qué tiene en común la Constitución de 1857 y la de 1917. La 1857 es la Constitución donde, miren, las leyes de reforma se aplicaron de inmediato conforme a lo que les leía a ustedes. Eso ya dijimos que trajo una guerra, ¿verdad? Pero la Constitución de 1857 siguió vigente, pero fue hasta 1872, ya muerto el benemérito. El benemérito muere el 18 de julio de 1857. Ya muerto, perdón, 72, ya muerto Juárez, su sucesor, don Sebastián Lerdo de Tejada, es cuando sube las leyes a la Constitución del país. Estaban dentro del texto legal, del contenido legal del país y se aplicaban, pero no estaban dentro de la Constitución. Las toman el rango constitucional hasta 1872 y eso lo hace don Sebastián Lerdo de Tejada, el que las logra subir. Ya cuando se barruntaban los primeros tiros y el plan de la Noria, de Tuxtepec y todo, cuando ya don Porfirio Díaz trataba de echar abajo todo lo que fuera de la República para seguir él, ¿verdad? Don Porfirio se sentía con todos los derechos del mundo porque había peleado muy a favor de México, a un lado de Juárez, sosteniendo Juárez y la República, y sentía que él como militar, por el esfuerzo que había hecho, merecía ser presidente. Y lo logró. Por 34 años Porfirio se quedó. Y ya viene otro evento de la Revolución Mexicana para tumbar a don Porfirio. Y es la eterna historia de México, de un caudillo que tumba a otro, y, en fin. Pero eso ya es harina de otro costal. Sí, ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Bueno, en vista de que no hay preguntas, vamos a proceder ahora entonces a pedirle a la maestra María Elena, su directora académica de la preparatoria, se sirva subir al estrado, por favor, para hacer entrega de un reconocimiento muy merecido a nuestro expositor, el maestro Arturo Berrueto. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la preparatoria número 23, otorga el presente reconocimiento al profesor Arturo Berrueto González por su valiosa participación dentro del tercer ciclo de conferencias de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, con la ponencia Revolución de Ayutla 1854, Congreso Constituyente de 1857 y Leyes de Reforma 1858 y 1861, impartida a alumnos preparatorianos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. MC María Elena Cantú Hernández, su directora académica. Alere Flaman Veritatis, Santa Catarina, Nuevo León, a 29 de marzo de 2012. Aprovechando ahorita que está aquí la maestra y el maestro Arturo, les pedimos a los invitados que hoy nos acompañan y a los maestros también del área de Ciencias Sociales se sirvan subir al estrado para la fotografía del recuerdo, por favor.
como